más todo lo que le estuvimos explicando, usted va a tener una noción ya cómo trabajar, sabiendo que la persona si odia tiene que perdonar, si no, no puede haber liberación. Que si hay algún pacto lo debe romper en voz alta, siempre en voz alta, y usted va a poder ayudar a las personas de esta manera. La persona que ha hecho un pacto directo con el diablo tiene que renunciar. Pero es usar el libre albedrío, no hay otra manera. Quiere decir que si mi abuelo pecó, que Dios se las arregle con mi abuelo. ¿Amén? Ahora bien, pero si mi abuelo me entregó al diablo, ahí sí funciona la cosa. Solamente que mi abuelo me haya entregado al diablo. Entonces lo hizo contra mi voluntad. Yo soy inocente, no sé nada. Lo hizo contra mi voluntad, pero yo pago las consecuencias. Porque la maldad y el pacto tiene vigencia, el diablo lo cumple. Por todas las generaciones que fueron entregadas. Hay hombres que entregan sus 5 generaciones en las manos del diablo para que el diablo le entregue cosas en la tierra. Entonces, el pacto directo lo tiene que romper la persona. Pero cuando hay una maldición, cuando es un trabajo de brujería y hechicería, nosotros como sacerdotes tenemos autoridad para deshacer su obra. No sé si fui lo suficientemente claro. Usted tiene autoridad cuando la voluntad de la persona es quebrada. Bien, ahora nosotros tenemos que tener la capacidad de Dios para poder ayudar. Pero quiero decirles algo. El 70% de las personas que entran en liberación o que se manifiestan con problemas espirituales, hay un patrón. El 70% que tiene problemas y conflictos espirituales es porque tienen odio, resentimiento, rencor o raíz de amargura. Escuche bien esto. El 70% de los que ministraron liberación lo saben. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, nuera contra suegra. Yo estuve ahora en un país, X, póngale X. La iglesia pentecostal más grande de ese país. Vino el pastor con su esposa a hablar conmigo. La mujer que había querido suicidar, destruida. Destruida. Imagínense, el hombre tenía la principal iglesia pentecostal, no había forma. Los demás pastores me decían, hermano, a ver si le podemos ministrar, a ver qué podemos hacer por ella. Destruida. La senté en una silla y comenzamos a conversar. Cuando la miré con un estado depresivo terrible, y yo le dije al pastor que me traducía, esta mujer tiene el corazón lleno de odio y resentimiento, por eso está así. Cuando le pregunté directamente, Dios me fue mostrando, había sido violada a los 8 años, 9 años, y eso lo guardó en su corazón, y no perdonaba al que la había violado. Y miremos esto, lo que dice el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira, me costó que esa mujer perdone, pero yo sabía que ahí estaba la victoria, porque me daba pena un hombre que no sabía si iba a dejar la iglesia por el problema que tenía, porque ya no podía seguir adelante, por un caso de esto, porque el diablo estaba destruyendo su ministerio. Entonces, cuando yo le dije, mire, el perdón no es un sentimiento. Claro, usted no puede perdonar quizá a un monstruo que le haya hecho eso, no lo puede perdonar, pero Jesús dice que debe perdonarlo. Entonces le dije, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Oré con ella y le digo, usted repita conmigo esta oración. Esto es lo importante. Cuando las personas no pueden perdonar, usted tiene que llevarla a la oración. Dígale, ¿pero sentís perdonar? Pero no siento perdonar. ¿Pero estarías dispuesto? ¿Te gustaría? Me gustaría, pero no lo siento. Bueno, no importa. No es un sentimiento, vamos a tomar la decisión. Y usted lo lleva al plano. Señor, perdono, pongámosle a Juan. Lo perdono en el nombre de Jesús, lo perdono en el nombre de Jesús. Y usted lo va llevando. Y la persona va repitiéndole. Mira, esta mujer no podía decir el nombre de la persona. Le decía, bueno, ahora repite el nombre. Señor, perdono. No me recuerdo que se llamaba, era un nombre muy extraño. Y hacía. Y no quería, el diablo no la dejaba. Entonces, hasta que lo pudo confesar, dije, primero hágalo con su mente. Dígale, Señor, con su mente, hágalo con su mente. No lo puede hacer con sus labios, hágalo, empiece con su mente. Empezó con su mente y al rato lo empezó a pronunciar. 10 minutos. Le dijo, renuncio al espíritu de odio, renuncio al resentimiento, renuncio al rencor. Oramos, echamos el poder del diablo que oprimía su vida y quedó como una lechuguita. El otro día me abrazaba, decía, hermano, estoy libre, saltaba de alegría, me hablaba en italiano, porque era en italiano, el único idioma que entendía era el italiano. Y la mujer nueva, el esposo se fue feliz a la iglesia a seguir sirviendo al Señor con una mujer nueva, recuperada por el amor de Dios. Usemos las armas que Dios nos da, amén. Pidamos discernimiento al Señor, pero recuerde siempre, de cada 10 personas que van a entrar con problemas espirituales, 7 de ellas
usted va a encontrar que hay odio a su padre, odio a su madre, odio a su esposo, odio a su esposa, problemas, conflictos de odio, resentimiento y rencor. Y cuando hay odio, resentimiento, rencor en una vida, no llega la bendición de Dios. Porque la Biblia dice, el que no perdona no puede ser perdonado. Y esa persona se está condenando, por más que aplauda, que cante, que diezme, que ofrende, se está condenando porque no está cumpliendo una orden de Jesús, que perdone. Y Jesús dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono, hasta la salvación está en cuestión. El que no perdona no puede ser perdonado. Entonces esto es muy importante. Por eso hay demonios que tienen tomadas las vidas de personas en la iglesia que están con odio, con resentimiento y con rencor y nunca pueden sentir la presencia de Dios ni pueden sentir la libertad para alabar, para bendecir a Dios, porque hay una atadura del diablo que está destruyendo su vida. En un área de su vida ahí hay un problema, un conflicto. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces debemos limpiar íntegramente nuestro corazón y no dejar nada que enturbie la relación con Dios. Que un día oré por una persona, pero antes de hablar de esto, voy a ir mejor a este tema para no perderle el hilo. Una persona viene a la iglesia que ha practicado el espiritismo o ha hecho un pacto con el diablo. Se entrega a Jesucristo y comienza a vivir su vida cristiana. ¿Pero cómo la vive? A los tumbos. Problemas, luchas, sin gozo, sin alegría. Y pastor ore, y pastor venga a mi casa, y ahí está, y siempre con lucha, siempre con problemas, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, cuando una persona, yo me acuerdo cuando estaba en el diaconado de la iglesia, yo me paraba así y miraba las caritas. Donde vi una carita triste, ahí íbamos y le metíamos la mano. Algo pasaba. O se rompían llanto o algo sucedía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el diablo actuando. A esa persona hay que ministrarle, porque la Biblia dice, yo bendeciré a mi pueblo con paz. Y si no hay paz, algo pasa. No nos vamos a engañar, hermanos. Si no hay paz, algo está pasando. El diablo está trabajando en esa vida. Y tenemos que discernir. Si hay alguien que no tiene gozo, que está con problemas, vamos a ver qué pasa. Algo está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona practicó el espiritismo, hizo pactos con el diablo, y viene a la iglesia, se convirtió al Señor. Pero ese demonio está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque el pacto hay que romperlo. Es necesario romper el pacto. Esa mujer tiene que romper el pacto en el nombre de Jesucristo. Deshacer esa atadura. Porque hizo un pacto con el diablo y como lo hizo, el diablo tiene autoridad legal. Satanás no suelta a la presa. Él se agarra de la legalidad. Cuando el Señor quiere intervenir, dice, no puedes, porque él hizo un pacto conmigo. Hasta que no lo rompa, no la suelto. Pero cientos de casos he ministrado. Cuando la persona me dice, usted practica, cuando está malo, tiene problemas, digo, usted practicó el espiritismo, magia, control mental, practicó artes marciales, yoga, ¿qué hizo? ¿Qué? Y comienza la persona a contar. Bueno, usted hizo un pacto con el diablo. ¿Cómo? Sí. Bueno, vamos a romper el pacto. ¿Y cómo rompemos el pacto? En voz alta, no con la mente, porque Satanás es legalista. Hay personas que dicen, yo las veo en las campañas, bueno, ¿cuánto? ¿Usted acepta a Jesús? Levante la mano y le ore conmigo. Y el diablo le dice, no, dice, ora con la mente. ¿Para qué vas a hablar? No hagas lo que dice este tipo, vos con la mente hacer oración. Y la persona hace con la mente la oración, no sirve. No sirve. Romanos, capítulo 8, lo que es el verso 10, dice, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Por qué? Porque Satanás no sabe lo que pensamos, pero sí escucha lo que decimos, porque tiene los oídos bien grandotes del diablo. El diablo no puede entrar en tu mente, el diablo no puede saber lo que tú piensas. Por eso él dice, yo no oí nada. Yo no oí nada. Jesús le dice, ve, me aceptó. Y el diablo dice, no, yo no lo escuché. Por eso cuando tenemos que proclamar a Jesucristo, lo tenemos que hacer en voz alta. Jesucristo entra en mi vida, me arrepiento de mis pecados, ven a mí. Y ahí el diablo tiene que soltar la presa. Por eso cuando confesamos lo malo, recibimos lo malo. Y cuando confesamos lo bueno, recibimos lo bueno. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo escuchando. Yo he escuchado personas decir, mi mamá se murió de cáncer, mi tío de cáncer, y yo me había morido de cáncer, lo está confesando. Y el diablo, la mía, esta es la mía, ¡sac! De cáncer. Y Dios no puede intervenir porque le dice, y si lo estás pidiendo, ¿no viste que dice que se va a morir de un cáncer? Se va a morir de un cáncer. Y le metió el cáncer. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Amén. Confesamos para salvación y confesamos para perdición. Entonces, ¿cómo rompemos los pactos con el diablo? En voz alta.
Satanás, renuncio a ti en el nombre de Jesucristo. Entonces usted rompe el pacto y le dice, diablo, espíritu de hechicería que gobernaste esta vida, fuera de la hora. Y queda libre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad para desatar las personas atadas por el diablo. Porque el Señor nos dio ese poder y esa autoridad. Entonces, la persona que ha hecho un pacto directo con el diablo tiene que renunciar. Pero es usar el libre albedrío, no hay otra manera. Y aquí voy a la maldición familiar. Un tema que está bastante... Hay personas que vienen, hermano, mi tatarabuelo era brujo, qué sé yo. Y yo me quedo mirando y digo, ¿qué tiene que ver eso que sea brujo? Y no, porque la maldición... Espera un momentito, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Qué dice Jeremías 31:29? Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. Quiere decir que si mi abuelo pecó, que Dios se las arregle con mi abuelo. ¿Amén? Ahora bien, pero si mi abuelo me entregó al diablo, ahí sí funciona la cosa. Solamente que mi abuelo me ha entregado al diablo. Entonces, lo hizo contra mi voluntad. Yo soy inocente, no sé nada. Lo hizo contra mi voluntad, pero yo pago las consecuencias. Porque la maldad y el pacto tiene vigencia, el diablo lo cumple. Por todas las generaciones que fueron entregadas. Hay hombres que entregan 5 generaciones en las manos del diablo para que el diablo le entregue cosas en la tierra. Cuando llegamos al Señor, esos problemas pesan sobre nosotros. Pero ¿para qué estamos los sacerdotes? Nos constituyó reyes y sacerdotes el Señor Jesucristo a nosotros. ¿Y qué hacemos los sacerdotes? Lo desatamos. Cuando una persona viene con un problema, yo acostumbro en las campañas no dejar un día sin reprender espíritu de maldición familiar. Señor, deshago toda atadura, desligo todas las vidas de los espíritus de las maldiciones familiares que puedan sobre ellos. ¿Y qué maldiciones son? Las que los padres, los abuelos, los tíos, los primos hicieron contra ellos. Ellos no saben, pero nosotros tenemos la autoridad. Hay una multitud y le digo, demonio de maldición familiar que está sobre las vidas, te ordeno en el nombre de Jesucristo, suéltalos ahora. Y hay personas que me dicen, hermano, hay muchos que caen pum, 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 y otros me dicen, cuando usted reprende espíritu de maldición familiar, siento algo aquí, demonio, vaya ahí, renuncia y vamos a orar ahí y le hacemos espíritu de maldición familiar, vete ese cuerpo. Y el demonio se va, porque la autoridad la tenemos nosotros. Amén. No podemos nosotros quebrar la voluntad de la persona. Cuando la persona hizo un pacto, ella lo tiene que romper. Pero cuando la persona usaron su vida, la ataron sin su voluntad, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la autoridad para desatarlas en el nombre de Jesucristo. Y no hay maldición familiar que valga. Nosotros como sacerdotes de Dios nos paramos en la iglesia y decimos, nos volvemos contra todo espíritu de maldición familiar. Ahora, diablo, te desligamos tus cuerpos y te ordenamos fuera de estas vidas. ¿Y por qué lo hacemos? Como sacerdotes de Dios, porque tenemos autoridad para desatar las almas atadas por el diablo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Simple y sencillo. No busque más a su tatarabuelo, olvídese de eso. Déjelo en paz a su tatarabuelo que a lo mejor murió. Amén. Entonces la maldición familiar la desatamos. Usted mismo puede decir, rompo toda maldición familiar en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Se terminó la historia. Hay personas que vienen mi tatarabuelo y hay personas que se enojaron con familiares, hermano. Con su tía, con su abuela, porque era bruja. Y dice, claro, los problemas que yo tengo es porque mi tía es bruja. Y la maldición de mi tía viene sobre mí. Claro, la culpa no la tiene ella, la persona que está viviendo al revés de la palabra. La tiene la tía. No. Vamos a ser sabios, hermano. ¿Amén? No le echemos la culpa a otro. Si nosotros comemos la uva agria, se nos van a picar los dientes. Así dice el Señor. No va a ser la cosa que porque mi papá hizo lo que hizo, Dios me va a castigar a mí. Pero si mi papá me entregó al diablo, yo tengo que romper esa atadura. Un ministro del Señor o yo mismo, sabiendo la cosa, digo, Señor, desligo mi vida de la maldición del diablo y atadura y del pacto que hicieron conmigo en el nombre de Jesucristo. Listo. Porque como sacerdotes de Dios tenemos autoridad.
Recuerdo un día, una mujer, este es otro caso. El caso de que esta mujer fue embrujada, o le hicieron una hechicería, yo lo sabía. La había visto normal y la había endemoniada, pero perdida, locamente perdida. Me la traían a las campañas durante 3 años, recorriendo mis campañas. Y yo oraba por eso, sabía que le habían hecho una hechicería, decía, espíritu de hechicería, vete en el nombre de Jesús. Nada. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Un día en Solano, la campaña Solano, estaba la mujer, ella vivía en Granbur. Mira, está Solano, y yo la vi. A esta mujer viajaban 4 horas para llegar a Solano. Y me agarró tanta tristeza, que mientras iba orando por las personas, iba llorando. Decía, Señor, yo no tengo respuesta para esta mujer. Me sigue por todas las campañas, yo no puedo hacer nada por ella. La cuñada la traía a la campaña. Entonces, cuando yo estaba orando, digo, Señor, ¿qué hago? Ya he orado 20.000 veces y no pasó nada. Y siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿tú sabes lo que tiene? Digo, sí, un trabajo de hechicería. Y esta mujer había aceptado al Señor hace como 5 años, 4 años. Entonces, el Espíritu Santo me dice, clarito, ¿quién le envió ese espíritu de hechicería dentro de ella? Y le dije, un sacerdote del diablo, un brujo. Y entonces él me dijo, ¿y quién tiene más autoridad? Y yo me quedé pensando, ¿yo tengo más autoridad? Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no la usas? Ahí agarré el asunto. Claro, dije, yo tengo poder para desatarla y no lo estoy haciendo. Entonces cuando me acerqué a ella, le puse la mano en la cabeza. Este es el segundo caso. El primero, solamente la persona puede tomar la decisión porque ella hizo el pacto. Pero esta mujer no había hecho ningún pacto, la habían atado. Entonces, para esa mujer, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos autoridad. Entonces le puse las manos en la cabeza y le dije, diablo inmundo que está ahí dentro, Satanás, demonio, hechicería, mira, yo vengo contra ti porque tengo más autoridad que el brujo que te envió aquí dentro. Y tomo la autoridad como sacerdote del Dios Altísimo, deshago la atadura que el sacerdote del diablo hizo contra ella y te ordeno, diablo, fuera de este cuerpo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Cayó al suelo y quedó libre. Se le ministró y quedó libre para la gloria de Dios. Amén. Cuando la persona hizo un pacto, ella lo tiene que romper. Pero cuando la persona usaron su vida, la ataron sin su voluntad, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la autoridad para desatarlas en el nombre de Jesucristo. Entonces, el pacto directo lo tiene que romper la persona. Pero cuando hay una maldición, cuando es un trabajo de brujería y hechicería, nosotros como sacerdotes tenemos autoridad para deshacer su obra. No sé si fui lo suficientemente claro. Usted tiene autoridad cuando la voluntad de la persona es quebrada. Entonces, bueno, yo tuve una vez, oré por un chico de mi iglesia que era drogadicto. No podía ser liberado, estaba en la iglesia. Un día yo le ministré aquí en la oficina y cuando estaba orando Dios me dio una inspiración y me dijo, dile al espíritu humano, porque Dios me quiso enseñar, que traiga a la mente de él los espíritus que están dentro de este joven. Y le dije, espíritu humano, ahora me vas a decir en el nombre de Jesucristo cuáles son los espíritus que están dentro de este cuerpo. Y le dije, Señor, tráelo a su mente. Entonces le dije al muchacho, ¿qué viene a tu mente? Y viene a mi mente, dice, el conjunto Led Zeppelin. Un demonio del que era adicto a ese conjunto. Reprendí, mira, quedó libre. Después, al sexo. Después a 2, 3, 4, 5 cosas. Y el Espíritu Santo le traía a la mente, el espíritu humano traía a la mente cuáles eran los espíritus que estaban en él. Porque nosotros tenemos autoridad también sobre el espíritu humano, ¿lo sabías? Cuando una persona está ahí revolcándose, o cuando una persona está poseída, yo le digo, espíritu humano, toma control de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y la persona abre los ojos inmediatamente. Tenemos también autoridad para ordenarle cosas al espíritu del hombre cuando hay una posesión diabólica. ¿Amén? Yo no sé si se van a acordar de todo, ¿no? Anótelo. Entonces, después, así quedó la persona libre. El joven quedó libre totalmente hasta el día de hoy.